recording this computer? Ya se está grabando. Entonces, vamos al Génesis 18. Lo voy a dividir, chicas, en dos porque es demasiado largo. Las dos últimas clases le estaba comentando a Edita que nos hemos quedado hasta bien tarde. Entonces, solamente vamos a estudiar el 18 del versículo 1 al versículo 15. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a hablar esta vez. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos acerca del pacto, de la circuncisión? Y bueno, de tarea les dejé que terminaran de leer lo último porque era tan larguísimo y tanto que abarcamos en el capítulo 17 que les tuve que dejar de tarea que leyeran el resto, ¿ok? Que era más que nada como ya la acción de Abraham, el actuar o obedeciendo a lo que Dios le había ordenado de cómo hacerlo de la circuncisión. Entonces, vamos a ver ahora el 18, vamos a empezar, lo voy a leer todo del 1 al 15 y luego lo vamos desmenuzando. Acuérdense, como siempre, estamos usando el método inductivo. El método inductivo consta de tres partes, que es la observación, la interpretación y después la aplicación a nuestra vida diaria. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Voy a leer. Me empiezo 18, número 1, ¿ok? Versículo 1. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu esposa? Allí, en la carpa, les respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo está tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. Bueno, vamos a desmenuzar todo eso y como les dije, hola Magali, que va entrando Magali, que sepas que solo vamos a estudiar la mitad del capítulo 18 porque está largo, ¿ok? Hasta ahí nos quedamos, vamos a empezar a explicar acerca de esta visita tan inesperada que tuvo Mm. Abraham. Por lo que podemos ver, chicas, en el versículo 1, vemos que
lo primero que dice es, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manré cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Ahí claramente nos dice que el Señor se le apareció, pero después también nos habla de que estaban tres, o sea, no solamente el Señor, sino que eran tres personajes o tres hombres, obviamente contando con el Señor. Eh, estos visitantes inusuales que llegaron a la casa o a la carpa de Abraham en este día tan caluroso, podemos ver en el resto de la escritura quiénes son. El número uno nos explica claramente qué es la presencia de Dios en la forma humana, porque si después, más adelante, vemos que dice que fueron tres hombres, dice la palabra hombres, pues nos podemos imaginar y concluir que era Dios en la forma humana de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, ya lo habíamos estudiado en clases antepasadas. Dios Padre no puede ser visto, nadie ha visto a Dios. Habíamos explicado y les di los versículos que avalan esto de que a Dios nadie lo ha visto. Cuando Dios se encarna o se aparece en forma humana, siempre va a ser en la forma de nuestro Señor Jesucristo, como también lo vimos en la historia de Agar, cuando también la Biblia lo menciona como el ángel de Jehová, y les pude confirmar que cuando él le da la promesa a Agar de que le va a multiplicar también su descendencia, pudimos comprobar que no era un ángel mensajero, sino el mismo Señor Jesucristo en forma en carne, ¿verdad? En forma de hombre, que estaba visitando a Agar. Entonces, aquí vemos que el Señor se le aparece, como nos dice el versículo 1, pero también nos dice que vienen tres hombres, o sea, dos más con él, o sea, son tres en total, y lo que podemos ver por lo que dice el versículo que en la próxima clase vamos a estudiar, que viene siendo el versículo 22, vamos a brincarnos a ese versículo 22 a leerlo solo para comprobar esta enseñanza, que estos dos hombres que venían con el Señor eran ángeles, ¿ok? Y también vamos a leer el versículo 1 del capítulo 19 que vamos a estudiar en dos clases, solamente para comprobar que en realidad estas dos personas que venían acompañando a nuestro Señor eran ángeles. Ok, vamos a leer solo el 22, versículo 22, ok. Miren lo que dice el 22, o sea, más adelante de lo que acabamos de leer. Dos de los visitantes, acuérdense, eran tres, dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor, ¿verdad? Eran tres, Abraham se quedó con el Señor y los otros dos visitantes partieron hacia Sodoma, ¿ok? Las que ya han leído la historia saben que Dios mandó dos ángeles para destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, que les digo, vamos a estudiar en dos clases que vienen hasta el capítulo 19, pero ahora pudieran preguntarse, Gaby, el que diga aquí que dos de los visitantes partieron camino a Sodoma, no me dice que sean ángeles. Ok, ¿cómo podemos confirmar que sí eran ángeles? Leamos ahora el versículo 1 del 19, ¿ok? Versículo 1 del capítulo 19, miren lo que dice. Caía la tarde cuando los dos ángeles, aquí ya está más claro que el agua, llegaron a Sodoma, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que estos dos personajes o dos hombres que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo, al mismito Dios, eran dos ángeles, que son los que después Dios mandó a destruir Sodoma y Gomorra, que como les digo, lo vamos a estudiar en las siguientes clases. Ok, eso es en cuanto al capítulo 1 y 2, que es lo que pudiéramos observar, ¿verdad? Porque eso es lo que nos llama el método inductivo, nos llama a observar que los tres hombres eran el Señor y eran dos ángeles y vienen a visitar a Abraham. Vemos en el capítulo, perdón, en el versículo 2 que Abraham alzó la vista, ¿verdad? Y dice, y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarnos, inclinándose hasta el suelo.
y dijo, la postura de Abraham al ver la presencia de Dios en la forma de nuestro Señor Jesucristo con estos dos ángeles fue de inclinarse como una manera de honrar la visita del Señor con sus ángeles, ¿ok? Y miren lo que le dice en el 3. Mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el sol. Acuérdense que en aquella época pues se caminaban por larga temporada en el desierto y no había los zapatos cubiertos que hoy en día utilizamos, sino que ellos llevaban sandalias. Entonces siempre era costumbre cuando llegaban a algún lugar donde había algún pueblo, a civilización o alguien que estuviera acampando en sus carpas, se les ofrecía como símbolo de hospitalidad agua para que se lavaran los pies y continuar su camino. Entonces, Abraham les ofrece agua para que se laven los pies y también les dice que se pongan debajo del árbol porque arriba habíamos leído que esa era la hora más calurosa del día. Ya se podrán imaginar el medio del desierto en la hora más calurosa del día y él siendo un buen anfitrión y siendo hospitalario con el Señor y con los ángeles. Dice, ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Aquí vemos que Abraham camina la extra milla, no solamente les ofrece agua para lavar sus pies, sino que también les ofrece algo para comer. Y vemos que del 4 al 8, cómo Abraham corrió, ¿verdad? Después de hacerle la reverencia, ¿verdad? A ellos y mostrar este espíritu de hospitalidad, camina la extra milla, como les dije, y va a decirle a Sara que agarre, tome unos 20 kilos de harina fina, que los amase y que haga panes. Eso lo vemos en el 6. Después va y le dice, va corriendo y agarra uno de sus ganados, elige un ternero bueno y tierno, no escogió lo peor, no escogió lo más feo, escogió algo bueno y tierno, lo mejor, ¿verdad? Que esa simbología de que nosotros al Señor le ofrecemos lo mejor, a las personas que están a nuestro alrededor les ofrecemos lo mejor. Eso es lo que nos caracteriza como cristianos, ¿ok? Y aquí lo que podemos ver es que Abraham tenía esta gran virtud y es una súper enseñanza para nosotros, chicas, una gran virtud de la hospitalidad, ¿ok? Algo que la Biblia promueve y que nosotros debemos adoptar es la hospitalidad. Miren lo que dice Hebreos 13:2. Apúntenlo y ya saben que de tarea es que lo busquen. Solo se los voy a leer. Hebreos 13:2. ¿Qué dice Hebreos 13:2 de la hospitalidad? Y específicamente está hablando de Abraham. Escuchen, Hebreos 13:2. No os olvidéis de mostrar hospitalidad. ¿Ok? Está el apóstol Pablo diciéndonos, no se les olvide mostrar hospitalidad, o sea que estamos llamados por Dios a ser hospitalarias. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? Abraham, ¿verdad? Sin siquiera saberlo, hospedó ángeles, no nada más al Señor, sino también ángeles. Él los recibió, los atendió y les dio de comer. Entonces, eso es algo que nosotros nos debe de identificar como cristianos. Eso es parte de la aplicación y de enseñanza de este versículo que debemos de ser, de este pasaje que debemos de ser hospitalarias. Yo recuerdo a mí, yo nunca había sido hospitalaria, al contrario, no sé cuántas de aquí no les gusta recibir visita, a mí no me gustaba. Cada que alguien venía a visitarme, yo así como, claro, porque uno es incómodo, uno tiene que atender la visita, tiene que dejar de hacer sus ocupaciones para atender la visita, pero cuando conocí al Señor, el Señor me habló contundentemente con esto, yo dije, wow, a mí me debe de caracterizar ser
hospedadora, ser hospitalaria, y mi marido era igualito que yo, los dos éramos cero, cero, cada que venía mi familia, así como que, o cualquier persona, amistades, por pura pereza, flojera, ¿verdad? Hasta que el Señor nos mostró y obviamente empezamos a cambiar nuestra manera de ser porque sabemos que a Dios le agrada y esto es una característica de nosotros, las hijas de Dios. Así que si a alguna de ustedes aquí no le gusta la visita, no es hospitalaria, no le gusta atender gente, sepa que hoy Dios le está hablando, que tenemos que cambiar esa parte en nuestro carácter y hacer el esfuerzo por recibir a la gente que tenga que venir a hospedarse en nuestra casa. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para mostrarles al Señor, para mostrarles el amor de Cristo, para les abrimos nuestra casa para que vengan a conocer del Señor, porque siempre es un tiempo que Dios nos regala para poder sembrar semillas o regar alguna semilla que ya alguien plantó o de pronto cosechar o de pronto plantar, sembrar y cosechar en el mismo tiempo. Así que esta es una de las grandes enseñanzas de este pasaje, ¿ok? Que Dios nos llama a ser hospedadoras o tener ese carácter de hospitalidad. ¿Ok? Entonces, de tarea me buscan ese versículo de Hebreos 13:2, donde claramente nos exhorta a que mostremos hospitalidad. Ok, vamos a ver qué más podemos observar. Después de que corrió, ¿quién no iba a correr, verdad? Atender al Señor y a los ángeles, iba a correr. Y él ni sabía que eran ángeles, pensó que solo era el Señor y aún así fue súper hospitalario Abraham. Corrió a prepararle tremendo banquete para que comieran y después de comer, estos visitantes le anuncian a Abraham la razón de su visita, ¿verdad? Pero antes preguntan por Sara. ¿Por qué preguntan por Sara? Porque ellos iban a anunciar, lo que ellos iban a anunciar la incluía a ella también, ¿ok? Miren lo que dice el 9. Entonces ellos le preguntaron, está en plural ellos, podemos asumir que el que le preguntó fue el Señor, ¿verdad? Miren lo que dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y Abraham le contesta, allí en la carpa, le respondió. Entonces, en el 10 dice, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Ahí ya le está anunciando el Señor a Abraham cuál es el motivo por el cual está ahí. Ustedes saben que ya Abraham lo sabía, ya lo hemos estudiado un montón de veces. ¿Por qué el Señor vendría otra vez a volverle a anunciar a Abraham lo que ya le había dicho? Pero en esta vez es como un poquito diferente porque le pregunta, ¿dónde está Sara, tu esposa? Porque obviamente el Señor quería hacerla partícipe a ella también, que lo escuchara. La Biblia no dice si Abraham se lo comunicó a Sara. El Señor prometió un hijo, no sabemos, ¿verdad? No lo especifica. Si se lo dijo o no se lo dijo, probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos ver es que Dios viene a la carpa de ellos a anunciarles que Él les va a dar la promesa que les ha hecho de traerles un hijo, un descendiente por el cual ya sabemos va a venir nuestro Mesías. Entonces, Sara está, se la vemos aquí que Sara está detrás de la carpa o por adentro de la carpa o en la cortina de la carpa y lo podemos ver en el, en el final del 10. Miren lo que dice. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. O sea, ella estaba escuchando cuando el Señor le dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Dentro de un año, le da el tiempo, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Ahí le está dando la promesa o le está confirmando el pacto que había hecho con Abraham, ¿verdad? Desde hacía ya, desde el capítulo 12 que lo leímos, ¿verdad? Vuelve a confirmarle que el hijo de la promesa lo iba a tener con Sara, su mujer, porque acuérdense ya la mala decisión que habían tomado con lo de Agar, ¿ok? Y
Vemos aquí que Sara también lo debería de saber y por eso es que Dios la hace partícipe, ¿ok? ¿Cuál fue la reacción de Sara ante esta noticia? Cuando ella escucha esto, aquí vemos o leímos que dice que Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Vamos a ver en el 11 y 12 cuál es la reacción de Sara ante esta noticia de que ya Dios, el Dios todopoderoso, creador de este universo, que tenía una relación con su esposo y con ella, ya vino físicamente a visitarlos, a decirle a ella en su cara, ahí estaba, que le iba a dar un hijo a ella. Vamos a leer el 11 y el 12, vamos a leerlos. Miren, Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. En otras versiones dice que ya la costumbre de las mujeres se le había ido. ¿Qué significa que ya la costumbre de las mujeres se le había ido? Pues que ya no tenía la menstruación, ya estaba menopáusica, imagínense, no solamente avanzada de edad, no solamente estéril, sino ahora para colmo estaba ya en menopausia, o sea, humanamente imposible de poder concebir un hijo. Y luego vemos lo que dice el 12. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer, o sea, este placer de tener un hijo, ahora que ya estoy consumida, o sea, consumida en años, y mi esposo está tan viejo? Al Sara reírse, aquí nos dice la escritura, lo que podemos observar es que Sara se ríe cuando escucha que el hijo va a venir de ella. Ella se ríe, esto es un símbolo de incredulidad y sobre todo por todos los componentes del caso de Sara. O sea, humanamente, si lo vemos, edad avanzada, estéril, su esposo de edad avanzada también, y encima, como les digo, ella en menopausia ya, fue motivo de que ella se riera como un símbolo de incredulidad, ¿verdad? Como cualquier disparate que yo les pudiera decir ahorita a ustedes, eh, que ustedes les causara como risa en símbolo de incredulidad, es lo que ella estaba mostrando en ese momento. Y pues humanamente la pudiéramos justificar, ¿no? Porque si Dios nos hubiera dicho eso a nosotros, en esas circunstancias también nos hubiera causado risa o incredulidad. Pero el Señor se había mostrado a Abraham, si ustedes se acuerdan, como un Dios todopoderoso. Y también quería hacérselo saber a Sara, que él era un Dios todopoderoso. Ustedes recuerdan la clase pasada que Dios se le apareció, estudiamos que Dios se le apareció a Abraham como el Shaddai, ¿se acuerdan? Que significa el Dios todopoderoso. Bueno, pues ahora también lo estaba haciendo en este momento con Sara. Miren lo que Dios le dice a Abraham en el 13 y en el 14. Vamos a leer el 13 y el 14. Miren lo que dice. Después de que Sara se ríe, lo que le dice en el 13. Pero el Señor le dijo a Abraham, obviamente se lo dijo a Abraham para que escuchara a Sara. Acuérdense que ella estaba ahí del otro lado de la carpa escuchando. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Ok, el cumplimiento de la promesa de Dios se iba a hacer evidente en un año. Ya se lo había dicho anteriormente a Abraham, se lo vuelve a repetir aquí ahorita, más o menos como Sara, por si lo escuchaste. En un año vas a tener a tu hijo en brazos, ¿verdad? Le estaba diciendo que para ese entonces ya tendría el bebé y a pesar de la situación de Sara, Dios le estaba diciendo, ¿acaso hay algo imposible para mí? Si yo soy el Todopoderoso, ahí le estaba mostrando a Sara también lo mismo que le había dicho a Abraham, para mí no hay nada imposible, aún con tu vejez, aún con tu esterilidad, aún con tu esposo de edad avanzada también, y aún en estado de menopausia, yo soy tu Dios, el Todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para mí? Nada.
¿verdad? Aquí todas sabemos que no hay nada, nada imposible para Dios. Y Sara, como les dije, tuvo una reacción muy humana, el haberse reído. ¿Por qué? Porque eso era algo que para nuestra mente humana y lógica y biológicamente era imposible. ¿Ok? Después de que Dios le dice eso, ella niega haberse reído por miedo. Miren cómo Dios, aquí podemos observar que ella estaba, dice aquí, si nos vamos un poco para atrás, que ella estaba escuchando a la entrada de la carpa. O sea, ella no estaba presente ahí, ella estaba del otro lado de la carpa escuchando toda la conversación del Señor, los ángeles, con Abraham. Entonces, ahí Dios nos puede mostrar su carácter omnisciente, que él conoce todo, él sabe todo, él puede escuchar todo. Hasta la risa de Sara del otro lado, él la escuchó y él, obviamente, siendo Dios, discernió que era una risa de incredulidad. Por eso él le contesta, ¿por qué se rió Sara? Ni siquiera estaba ahí Sara presente. Y le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Leamos el 15 para que veamos dónde ella niega haberse reído, ya es el último. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle. O sea, cuando ella escucha que Dios dice, que el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Ella, miren lo que le dice, yo no me estaba riendo, o sea, lo niega todavía, imagínense, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? También que el Señor nos muestra algo y no, Señor, es que yo no lo hice con esa intención. No, Señor, pero resulta que a Dios, ¿quién lo engaña, chicas? A Dios no lo engaña nadie. El Señor conoce absolutamente todo. Y miren encima, miente todavía. Miren lo que le dije. Yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, o sea, el Señor le contesta, el Señor tan lindo, sí te reíste, o sea, ¿cuántas no nos ha pasado, no? Cuando estamos en la presencia del Señor, que estamos en oración, que estamos buscando dirección, guía, que Él nos está hablando, nos está redarguyendo por algo, que uno le pregunta, yo he tenido tantos, tantos encuentros así con el Señor que le digo, Señor, pero ¿qué hice mal? O sea, ¿qué me salió mal si yo hice esto, esto y esto? Y después el Señor cuando me concede, pero es que esto y esto y esto, y yo, ah, sí, es verdad, porque les digo, a Dios no hay quien lo engañe, el Señor conoce todo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, el Señor ve nuestro miedo, el Señor ve nuestra risa, el Señor ve nuestra incredulidad, el Señor ve nuestras lágrimas, el Señor ve absolutamente todo de nosotros, no se le pasa nada a nuestro Dios. Dios es Dios, no se le va a pasar absolutamente nada de lo que sucede en este mundo y mucho menos lo que nos sucede a nosotros, sus hijos. Entonces, ¿qué podemos ver también de esto que acabamos de ver, este error también de Sara de haberse reído como símbolo de incredulidad y luego mentir diciendo, ay, no, no me reí, mentirle a Dios, imagínense, como que si Dios no supiera. Este, eh, ¿Por qué la Biblia saca a la luz los errores de los hombres? De aquí, de todos estos personajes. Bueno, pues lo hace para enseñarnos que aún los patriarcas y los héroes bíblicos que nosotros estudiamos y vemos en la escritura eran tan humanos como cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces no nos hacemos las bobitas también nosotros con Dios? Ay, no, pero el Señor no es así. Ay, no, pero no, no sé cuánto. Ay, ¿cuántas veces no nos reímos también como símbolo de incredulidad? Y después, no, sí, yo sí creí. Yo me acuerdo una vez que yo, cuando estaba pasando por una época en donde el Señor estaba tratando conmigo con el temor a ir al dentista, me acuerdo que yo le dije algo así como de, bueno, señor, yo ya me trataste por los dentistas, ya no les tengo miedo, ¿verdad? Pero ya como una cirugía, ya así como que son palabras mayores. O sea, yo misma se lo dije al Señor, o sea, mi incredulidad. ¿Y qué fue lo que pasó después? Tuve que pasar por una cirugía también dental. El Señor me hizo pasar también por ese proceso y a pesar de todo eso, el Señor estuvo ahí conmigo y me acompañó en todo el proceso. Entonces, a veces nosotros... también nos sucede igual que
que le sucedió a Sara, y por ese motivo Dios nos muestra a través de la escritura que aún los patriarcas, aún los héroes bíblicos, aún cuando estudiamos la vida de David, cuando estudiamos la vida de Jacob, cuando estudiamos la vida de Abraham, que la estamos estudiando ahora con Sara, ellos también se equivocaban, ellos también cometían errores igualito que nosotros los seguimos cometiendo hoy en día, ¿ok? Pero a pesar de que Sara se rió, la Biblia dice que Sara creyó lo que Dios le dijo después. ¿Se acuerdan que lo leímos? Que le dice a Abraham, para que escuche ella, en un año vas a tener un hijo en tus brazos. ¿Cómo sabemos que Sara sí creyó? Porque la misma escritura no lo dice. Apunten Hebreos 11:11, se los voy a leer de tarea que lo busquen. Miren lo que dice Hebreos 11:11. Con toda su incredulidad, con toda su risa y con toda su mentira, a final de cuentas, peleó su fe, peleó su duda y Sara creyó. Miren lo que dice Hebreos 11:11. Pónganle cuidado. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Clarísimo. Ella creyó que era fiel el que lo había prometido. ¿Quién le había prometido que le iba a dar un hijo? Dios. Y ella creyó en la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no pasamos también por momentos así, ¿no? Que dudamos de nuestra fe, en nuestra humanidad, completamente normal, y después, no, 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 yo tengo que suplantar este pensamiento que tengo de incredulidad por lo que la palabra dice. Y ahí mismo nos inyectamos la palabra y ahí mismo decidimos creer, flaqueamos, tambaleamos, pero, y es normal en cualquiera de nosotras, pero ahí mismo, como les digo, con la misma palabra y con la misma fe, contrarrestamos esa duda y esa incredulidad y decidimos creer en Dios. A quién le ha pasado? A todas, ¿cierto? Todos los días dudamos, ¿verdad? Pero después el Señor mismo nos recuerda sus promesas, su fidelidad, y nosotros cambiamos ese pensamiento y decidimos creer. Aunque era humanamente imposible, Dios cumplió su promesa. Y lo vamos a ver cuando, y las que ya lo han leído, ¿verdad? En la historia, que obviamente Dios les dio a Abraham y a Sara a su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa. Entonces, tener un hijo humanamente era imposible, biológicamente imposible, porque ya como les dije, ella estaba en menopausia, totalmente imposible. Solo algo divino y sobrenatural pudo haber hecho que ella concibiera a Isaac, y eso es lo que hizo nuestro Dios, nuestro Shaddai, el Todopoderoso, para el cual no hay nada, nada imposible. No sé qué estén pasando ustedes hoy, que Dios les está trayendo esta palabra, y yo también, desde que estaba preparando el estudio bíblico, el Señor me habló y me levantó la fe cuando leí no solamente entrada en años, sino en menopausia. O sea, yo estoy en menopausia. Es como que si yo ahorita en menopausia, el Señor me diera una promesa de tener un hijo y lo tengo. O sea, es imposible. Entonces, si Dios lo pudo hacer con Sara, ¿cuál es nuestra situación ahorita en este momento? Que Dios no pueda hacer, que Dios no pueda cumplir. ¿Cuál es la promesa que usted está esperando también? Porque a lo mejor no es algo de hoy, es algo que usted viene esperando desde hace tiempo, algo por lo que viene orando. Yo tengo un montón de promesas por las que vengo orando años también, cosas en el momento y cosas de años, que esta palabra me levantó mi fe. Y yo dije, Dios es el Dios de los imposibles, Dios es el Dios todopoderoso y Dios lo puede hacer. Si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana y lo puede hacer siempre, chicas. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ahora, ¿cómo nos podemos aplicar todo esto en nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicarnos esta palabra? Muchas cosas. Obviamente el pic
lo más sobresaliente de esta mitad del capítulo es pues la revelación, ¿verdad?, de Dios, de que Él es el Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Pero hay muchas cosas más que pudiéramos aplicarnos a la vida diaria hoy en día. Primero, podemos aprender que Dios se aparece en medio de lo cotidiano. Jehová se le apareció a Abraham, lo leímos en el capítulo 1 y 2, versículo, perdón, 1 y 2. Jehová se le apareció, o Dios se le apareció a Abraham, estando sentado ahí, sentadito en la puerta de su tienda de campaña o de su carpa. Ahí, ahí se le apareció en lo cotidiano. No estaba en oración, no estaba haciendo ayuno, no estaba postrado en el suelo adorándolo, no estaba haciéndole un holocausto, en lo cotidiano. Él no estaba en el altar orando, ¿verdad? Era un día normal. Hoy en día, ¿cómo nos podemos aplicar eso? Que Dios no solo nos busca en la iglesia, Dios no solamente viene a nuestra vida cuando estamos orando, no solamente cuando estamos adorándolo, sino también nos busca en la cocina, en el trabajo, en el carro. ¿Cuántas de ustedes no oran en el carro? Buscan la presencia del Señor, el Señor viene y les trae un pensamiento, una palabra. En el cansancio también, cuando estamos agotadas, cansadas, Él viene como bálsamo también a levantarnos. Entonces, ¿cómo no lo podemos aplicar esto? Invitar siempre al Señor en nuestra rutina diaria, sabiendo que Él no solamente va a estar con nosotros o nos va a hablar o nos va a fortalecer cuando estamos orando o en la iglesia, sino en cualquier momento del día y en cualquier lugar en nuestra vida cotidiana. A mí me pasa con mi marido, a veces me dice, ¿qué? ¿Me hablaste? Y yo no te estoy hablando con el Señor. Yo estoy cocinando y me dice, ay, pareces una loquita, como que estás hablando sola. Yo no, estoy hablando con el Señor y estoy cocinando o estoy limpiando mi casa o haciendo, doblando ropa y estoy hablando, teniendo mis conversaciones con el Señor. Todo el día estoy conectada. Esa es la actitud de nosotras y la relación que Dios quiere tener con nosotras en lo cotidiano, no solamente en la iglesia y no solamente en la oración o en el estudio de la palabra, sino en lo cotidiano. ¿Qué más nos pudiéramos aplicar de de este capítulo que estamos leyendo? Bueno, pues lo que ya mencionamos hace rato, el ser hospitalarias, ¿verdad? Servir con amor aunque nadie lo vea, chicas, ¿ok? Sara pues preparó el pan, Abraham le sirvió la comida y nadie les aplaudió. Ellos hicieron eso porque les nació del corazón atender al Señor, los ángeles, y no buscando el aplauso, no buscando quien los viera. Entonces, nosotros también. Esa es la actitud que debemos de tomar, ser hospitalarias, como ya les había comentado hace rato, pero también pensar que cuando servimos a nuestra familia, ¿cierto? Servimos a nuestro esposo, a las casadas, servimos a nuestros hijos, a las que tenemos hijos o a las que tienen padres mayores que cuidan, sirven a sus padres, o también servimos en el trabajo, o también servimos en la iglesia, o hasta otras personas que nos encontramos esporádicamente, ¿verdad? No necesitamos el aplauso de nadie, porque nosotros lo hacemos para agradar al Señor. Nosotros servimos por amor al Señor y somos hospitalarios, no para que la persona que albergamos en nuestra casa por 3 días, por una semana que vinieron de visita, la familia o quien sea, nos lo agradezcan, porque el 99.9999 de las veces no nos lo agradecen. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la palabra dice que hagamos las cosas para el Señor, no para los hombres, porque el que va a ver nuestro corazón, a quien estamos tratando de agradar es a Dios, no a los inquilinos, no a los huéspedes, no a los visitantes, sino es a Dios. ¿Ok? Así que no se cansen, chicas, de ser hospitalarias, de ser serviciales, no se cansen de hacer el bien, que Dios ve cada esfuerzo, a Dios no se le pasa nada, Dios no se queda con nada, chicas, con nada, con nada. Dios no se olvida ni de nuestro nombre ni de su promesa. Esa es otra cosa que nos pudiéramos aplicar con esto. ¿Por qué? Vino y le dijo a Abraham, ¿dónde está Sara?
Dios sabía el nombre de Sara, Dios la conocía por nombre, así tal cual como Dios conoce a Valeria por nombre, a Edita por nombre, a Gaby, a Pau, a mí, a todas nos conoce por nombre, a Magali, a todas nos conoce por nuestro nombre. Entonces Dios no se olvida de nosotros, ni se olvida de las promesas que nos ha hecho a nosotros, así como Dios la mencionó por su nombre a Sara y le reafirmó su promesa, así Dios lo hace también con nosotros. Dios conoce absolutamente todo de nosotros, como les dije hace rato, no solamente nuestro nombre, sino conoce emocionalmente cómo estamos en este momento. Él conoce qué proceso estamos pasando en este momento, qué situación, qué necesidad tenemos. Él conoce también nuestra espera, a las que tengan años esperando algo que el Señor les conteste como yo, que tengo un montón de cosas que estoy esperando por años. Él conoce nuestra espera, Él sabe y Él está trabajando. Ahí tras bambalinas está haciendo, orquestando todo para que todo obre para bien en el tiempo de Él. Así que cuando ustedes sientan que Dios no las ve, Dios no las escucha, que Dios no las recuerda, sepan que Dios las conoce hasta por su nombre y conoce su causa y cada situación que usted está viviendo en este momento, la que vivió y hasta lo que va a vivir el día de mañana. Absolutamente todo Dios lo conoce de usted. Dios no está sordo, Dios no está ciego, Dios está ahí, Dios no es invisible, Dios conoce absolutamente cada detalle en nuestra vida. ¿Ok? Esa sería otra forma de aplicarnos también esta palabra. Otra cosa que nos pudiéramos aplicar es, Dios escucha lo que no decimos también. Por ejemplo, Sara. Sara no dijo nada, pero ¿qué pasó? Se rió, ¿verdad? Se rió. Entonces, ella ni habló, pero Dios, ¿qué fue lo que escuchó? Su corazón. A veces no tenemos ni qué hablar. Dios conoce cada pensamiento de cada una de nosotros. Dios conoce si estamos haciendo algo con una intención equivocada. A veces nosotras, como el corazón es engañoso, el corazón del ser humano, dice la palabra, nos engañamos y pensamos, ay, es que la estoy ayudando para hacerle un bien. Y resulta que estamos ayudando a esa persona porque nuestra intención en el corazón es sacar ventaja en algo en un futuro. O a veces es por algún temor que estamos haciendo algo. Entonces, Dios conoce todas y cada una de las intenciones de nuestro corazón. Dios escuchó en esa risa el corazón incrédulo de Sara. Dios conoce hasta cuando tenemos nuestros 5 minutos de incredulidad también. ¿Ok? Entonces, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros miedos. Dios conoce también nuestras preguntas. Cada miedo que usted tenga, cada temor, Dios lo conoce. Dios conoce nuestras preguntas, también todas las interrogantes que usted tenga acerca de Dios, de su existencia, de por qué me está pasando esto, por qué a fulano le pasó esto, por qué a mí no me llega esto, porque todo eso, absolutamente todo lo conoce el Señor. Inclusive hasta nuestras lágrimas silenciosas, cuando estamos llorando en silencio, cuando estamos sufriendo por algo, también Dios lo conoce y Dios está atento y Él está ahí acompañándonos en el proceso. Así que no escondan su corazón de Dios, chicas, sino más bien entréguenselo, que Él lo conoce todo, absolutamente todo. Sus temores, entréguenselo, sus dudas, sus preguntas, sus todo, hasta, Señor, yo le pregunto a veces, le hago unas preguntas de repente a Dios que yo digo, ay, el Señor se va a decir, ay, esta solamente se le ocurren las preguntas que me hace. Pero esa es la relación padre-hijo que Él anhela tener con nosotros y que nosotros, ¿verdad? También debemos de tener con nuestro Dios, porque Dios es Dios también, Padre, es nuestro papá. Imagínense que no vamos a ir a preguntarle a nuestro papá o que no vamos a tener que acudir a nuestro papá sabiendo que Él
es nuestro Padre perfecto, no nuestro Padre terrenal que es imperfecto, sino perfecto, que en Él vamos a encontrar todo lo que nos hace falta, lo vamos a encontrar en Él. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos aprender o aplicarnos a nuestra vida cotidiana? Pues es también lo que leímos hace rato de que nada es imposible para Dios, absolutamente nada. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Algo que usted esté pasando en este momento que usted crea que es difícil para Dios? No, no hay nada difícil, no hay nada imposible. Dios es Dios, creador de todo este universo, omnipotente, soberano, todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es solo parte del proceso en el que nos está llevando, pero eso no significa que Él no se va a glorificar. Solo tenemos que esperar que Él responda, así como Sara, imagínense cuántos años, cuántas veces no hemos leído la cantidad de años que ellos estuvieron esperando la promesa y Dios fue fiel y cumplió y ellos fueron pacientes. Y acabamos de leer en el versículo que les di, que al final de todo y del tiempo y de las circunstancias, Sara también creyó, no solamente Abraham, sino también ella creyó, o sea, que ella también una tremenda mujer de fe, tremenda mujer de fe. Entonces, ¿de qué otra manera pudiéramos aplicar esto a nuestra vida? Dios no nos rechaza por nuestras debilidades, chicas. Eso es muy importante también, porque a veces Satanás nos tortura. Si se dan cuenta, Sara, en lo que leímos, Sara negó su risa, dice aquí, por miedo. Tuvo miedo y le negó a Dios que se había reído, le dice todavía, o sea, no me reí, como que si Dios, o sea, como que si Dios no supiera, ¿no? Como que si Dios no supiera que se rió, pero fue por miedo. Y sin embargo, Dios no la humilló, no le dijo, pecadora, te vas a ir al infierno porque te reíste de la promesa que yo te di. No, Dios es un Padre bueno, amoroso, y Él la corrigió con amor, como solamente Él lo puede hacer, un Padre perfecto. Le dijo, sí te reíste, ¿verdad? Pero no la humilló, ni la sentenció, ni la condenó, ni mucho menos. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros momentos de falta de fe, no se sienta condenada. A veces Satanás viene a nuestra mente, ¿verdad? Como que, ay, tuviste falta de fe y por eso esto y esto y esto te pasó y por eso no te vas a tener esto porque dudaste o porque tuviste miedo. No, ese es obviamente Satanás, el enemigo, usando sus dardos a nuestra mente para desanimarnos, para acusarnos. Él es el acusador de los hermanos, dice la escritura. Dios no nos rechaza en nuestra debilidad. Dios siempre nos perdona, Dios siempre nos entiende. Dios sabe que nosotros no somos Dios, no somos como Él. Dios sabe que somos humanas, que somos pecadoras, que somos imperfectas y Dios entiende todo eso y nos comprende y siempre de manera amorosa nos va obviamente a corregir porque siempre quiere lo mejor, quiere que si no tenemos fe y estamos fallando en la fe, quiere que nuestra fe se ejercite y que confiemos en Él, pero Él siempre lo hace de una manera linda, una corrección con amor hacia nosotros, chicas. Así que no sintamos, ¿verdad?, que Dios nos va a rechazar en algún momento por alguna debilidad que tengamos o por algún momento de flaqueza que tengamos o de falta de fe o en cualquier tipo de debilidad, hasta cualquier tipo de pecado, incluyendo la incredulidad, porque la incredulidad, la falta de fe es pecado también, ¿verdad? Pero supongamos una mentira o que hizo algo que no debió hacer, contestó feo, fue rencorosa con alguien por un tiempo y el Señor se lo reveló. Bueno, vamos a Él, le pedimos perdón. Eso es lo lindo de nuestro Dios, que Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. Vamos de corazón, le pedimos perdón y Él nos perdona. ¿Ok? Entonces, eh, cada vez que sintamos este miedo o que estamos pasando por un momento de debilidad o de pecado, vayamos a Él sin tener temor, sabiendo que su gracia siempre está disponible, chicas. La gracia de nuestro Dios
siempre está disponible ahí, así como lo acabamos de leer con Sara, que no la juzgó, sino por el contrario, la siguió amando como su hija, cumplió la promesa que le dio y bueno, ese es el estudio de hoy y lo que pudiéramos aplicarnos, ¿verdad? Con lo que leímos. Vamos a, vamos a orar, chicas, para que el Señor eh, cierre este estudio, nos siga ministrando, nos siga hablando. Les dije que este estudio era solo la mitad porque es demasiado largo el 19, el 18. Vamos a ver la segunda parte en la próxima clase, pero lindo saber todo lo que Dios hoy nos enseña, que nada de lo que estemos pasando en este momento está fuera del alcance de sus ojos y está fuera del alcance de su poder. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza maravillosa del día de hoy. Gracias, Padre, porque entendemos, Señor, que tú eres un Dios fiel, que tú cumples tus promesas, que por más imposibles que puedan parecer para nuestros ojos, Señor, y en nuestra humanidad, tú eres un Dios todopoderoso, tú eres el Shaddai, nuestro Dios todopoderoso. Tu palabra dice, ¿habrá algo imposible para Jehová? Nada, Señor, nada. Gracias, Señor, por esa promesa, porque hoy, Padre, en cualquier circunstancia que estemos pasando, cada una de estas mujeres y yo, Señor, tú hoy vienes a revelarnos que nada de lo que esté sucediendo en nuestras vidas es imposible para ti. Gracias por tomar cuidado de nosotras, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. Gracias, Señor, porque a pesar de que nos equivocamos y tenemos a veces flaquezas, debilidades, falta de fe, Señor, como le sucedió a Sara, mi Dios, tú eres un Dios bueno, tú eres un Padre fiel. Tú eres un Padre amoroso que vienes y nos perdonas siempre, en todo tiempo, en todo momento. Estás ahí para escuchar nuestro clamor, Señor, para escuchar nuestro arrepentimiento. Hoy te pedimos, Señor, que siempre que tengamos un pensamiento que vaya en desacuerdo o contrario a lo que tu palabra dice, que sea tu Espíritu Santo recordándonos tu poder, recordándonos tu palabra, Señor, recordándonos que tú eres el Dios de los imposibles, que tú eres un Dios bueno, todopoderoso, que tú eres nuestra fuente de agua viva, que tú eres nuestro Jehová Jireh, el que nos puede suplir cualquier necesidad, que tú eres nuestro Jehová Rafa, el que sana cualquier enfermedad, Señor, para el cual no hay nada imposible. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta noche te alabamos, te exaltamos, te glorificamos por tu grandeza, por tu poder, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor, por esa gracia inmerecida, Padre, que siempre encontramos a tus pies, mi amado Dios. Te bendecimos, te glorificamos y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Chicas, Amén. Tenga una feliz noche. A todas igualmente, bendiciones. chicas, bendiciones para todas, chicas. Bendiciones para todas. Igualmente para ustedes. Nos Gracias vemos en por dos todo, martes. Gaby. Gracias, Gaby, por la Gracias, De enseñanza. nada, Gaby. gracias a ustedes. Les Bendiciones. mando bendiciones. Hagan su tareita. Amén. Busquen los Gracias. versículos.